Hola, hola familia, bienvenidos un día más al canal. Como cada jueves a las 8 de la tarde venimos con vídeos de curiosidades de caballos, entrenamientos y las preguntas. Tercera parte de preguntas que me habéis hecho y os voy a responder. Así que dicho esto, comenzamos con el vídeo de hoy. Antes de comenzar con el vídeo de hoy, quiero saludar a Ariadna y a Paula, que me siguen mucho por las redes y comentan todos los vídeos, así que un besito, chicas. El vídeo de hoy comienza con una pregunta que tiene su cosilla. Nos dicen algo así como utilizar doble rienda y doble hierro, ¿por qué es mejor para el caballo? Cuidado, que aquí hay mucha tela que cortar. Para comenzar y no llevarnos a errores, decir que yo nunca pondría un doble hierro, filete y bocado, entendemos, o una doble rienda a un caballo para someterle más o para poder conseguir las cosas antes, ¿vale? Creo que cada caballo necesita el hierro que necesite, ¿vale? Si el jinete tiene que trabajar más sus piernas o mejorar su posición o su monta para poder ser más efectivo, eso es lo correcto. Lo correcto, considero desde mi punto de vista no profesional, lo correcto no es ponerle un hierro más fuerte al caballo para someterle, ¿vale? Aquí tenemos que ser listos. Tenemos que ser buenos deportistas y trabajar nuestro cuerpo para mejorar nuestras ayudas. Cuando hablamos de un doble hierro, normalmente pues nos referimos a disciplinas como la doma clásica. Como veis, o si no lo sabéis, las categorías de la doma clásica en las que ya requieren por reglamento un filete y bocado ya son niveles altos. ¿Por qué? Porque se entiende que un jinete que utilice un filete y un bocado es un jinete que ya sabe montar y sabe hacer un uso correcto de estos hierros. Normalmente las riendas, que son dobles, las utilizan incluso por separado. ¿Qué quiere decir esto? Que la rienda del bocado afecta más a toda la zona del cuello y la rienda del filete afecta a la boca del caballo. Entonces ellos hacen un uso muy correcto de sus manos para saber qué pedir en cada momento, cómo utilizarlo y cómo poner sus ayudas, ¿vale? Entonces, efectivamente, un filete y un bocado se puede usar, se debe usar para niveles altos, por ejemplo, de doma, porque requieren una mayor comprensión del caballo, los ejercicios se tienen que hacer de una manera más comprimida y ahí sí que pues necesitamos esa ayuda, pero siempre desde el correcto uso. Y si por último la pregunta iba un poco a no controlo mucho mi caballo, le puedo poner un filete y bocado que veo que estas personas con ello controlan más, yo te diría principalmente que de la mano de un profesional vieras por qué no tienes ese control en tu animal, estudiaréis qué formas, trabajando vosotros físicamente vuestras ayudas y viendo también el caballo, qué formas podréis emplear para tener un mayor control. Que en muchas ocasiones puede ser incluso que el caballo sea un poco fuertecillo y tengas que trabajarle más tiempo o darle cuerda por la mañana, o hay muchos caballos que necesitan andador por la mañana, por ejemplo, y no le tengo que poner un hierro fuerte para someterle más, ¿vale? Luego además hay que tener en cuenta otra cosa muy importante. En muchas ocasiones nuestros caballos se quejan de la boca, ¿vale? No es que no esté sometido o no me haga caso, sino que su gesto es que se queja. Esto es porque tiene que llevarle a un dentista y que le vea, porque posiblemente tenga puntas en la boca y tú al tirar le estés haciendo daño, le esté doliendo, le esté pellizcando la lengua o algo, y entonces por esto demuestra a ti ese gesto raro en el que tú te sientes incómodo. Seguimos con otra pregunta relacionada a hierros y que tiene su cosa. Una compañera me pregunta que ha puesto nuevos frenos, que interpreto que quiere decir que le has puesto al caballo un nuevo hierro y que pasa la lengua por encima. Vale, para comenzar hay que decir que un caballo pase la lengua por encima del hierro no es bueno, es un vicio, entonces tendríamos que evitar que haga esto. Si tu caballo anteriormente a que le cambiaras el hierro con su hierro habitual nunca pasaba la lengua y ahora con el hierro nuevo sí la pasa, lo que te está diciendo es que ese hierro le molesta, le hace daño, está incómodo con él. El caballo te habla, o sea, es que al final un jinete, una amazona, lo que tiene que hacer es entender lo que el caballo le dice, ¿vale? No te dice, hola, me estás haciendo daño, pero con sus gestos, ¿no? Su actitud es la que te demuestra si el caballo está cómodo o no.
Por lo tanto, si el caballo pasa la lengua por encima del hierro y antes nunca lo hacía, el hierro le hace daño, el hierro le molesta, tienes que ver si está muy alto, muy bajo o que ese hierro es demasiado para él. Siguiente pregunta. Para hoy me he dejado las complicadas. Ahora me preguntáis cuál es la mejor forma de domar un caballo. Madre mía, aquí hay mucha tela, mucha tela. A ver, para empezar, podemos decir que hay diferentes momentos de doma. Primero hay una doma de contacto, de mansedumbre, que es en la que el jinete amazona pues se empieza a acercar al potro cuando nace y está en el campo suelto, ¿vale? Es que, bueno, pues vea ese primer contacto que el caballo sienta pues que hay un ser humano a su lado y que no le va a hacer daño, etc. Luego hay una siguiente doma, que es una doma de cuadra. Ya el caballo tiene unos años más y le metemos en la cuadra para comenzar con un trabajo más directo con él. En la cuadra el caballo tiene que aprender a que entra un mozo a hacerle la cuadra, tiene que aprender a que le tenemos que poner una cabezada, a que alguien va a pasar por detrás a cepillarle la cola, bueno, todas estas cosas que en nuestro día a día los jinetes y amazonas siempre hacemos a la hora de preparar a nuestro caballo. Pero el animal nunca ha conocido esto, entonces tiene que irlos conociendo poco a poco y siempre de una manera suave, sencilla, que sea muy de contacto. Luego pasamos a una doma de desbrave. Aquí hicimos un vídeo muy concreto que os lo dejo abajo para que, en el que hablamos largo y tendido sobre cómo se desbrava un caballo, ¿vale? Que es el siguiente paso. El siguiente paso después del desbrave de un caballo es la doma en sí del caballo. Para esto vamos a hacer un vídeo específico explicándoos bien todos los pasos, pero para hacer un resumen así muy breve, diremos que primero pues trabajamos lo que es la boca, la cabeza, el cuello del caballo, luego ordenaremos un poco sus movimientos, empezaremos a trabajar todos los aires, el paso, el trote, el galope. También aprenderemos y le enseñaremos a cómo respira a lo largo de su trabajo y un largo etcétera que ya va a seguir avanzando en función de hacer ejercicios, en función de disponer del animal, de pues, empezar a saltar un poquito, pasar barrita, bueno, un largo etcétera que os iremos contando en otro vídeo. Sí que quiero hacer un hincapié en esta última pregunta como para poner un poco el broche final, es que yo me remitiría a la etnología animal, que es el estudio del comportamiento de los caballos en este caso en manada, ¿vale? Entonces todo lo que hablamos de doma de los caballos tendríamos que remitirnos a eso, que es lo más sencillo, lo más lógico y lo más natural para el caballo, ¿no? ¿Ya está? ¿Qué te ríes? La cuarta pregunta nos la hace una chica y nos dice cómo contar trancos. Vale, para comenzar tenéis que tener en cuenta que esto varía mucho en función del tranco que tiene tu caballo y de su altura, porque evidentemente un pony su tranco será más pequeño que un caballo que mida 1,70 a la cruz, que su tranco será más amplio. En los concursos, por eso hay concursos de ponis, porque por ejemplo en los recorridos se ponen unas medidas muy concretas para ellos, y concursos de caballos. ¿Qué pasa? Que cuando en los concursos de caballos, en los recorridos, entran combinaciones y entran mucho más a jugar el juego de los trancos, pues se utiliza un tranco universal, por así decirlo. Hay que tener en cuenta que desde un tranco de galope corto, que puede ir a los 3,20 metros, a un tranco de galope muy amplio, que puede ir a los 4,20, esto es jugar y aprender a estirar y a cortar el tranco de nuestro animal en función del ejercicio a lo que vayamos a hacer. Hemos hecho vídeos en el que hemos trabajado sobre un laboratorio, os lo dejo abajo, en los que en 24 metros metíamos 3, 4 o 5 trancos, ¿vale? Alargando, manteniendo, acortando. Entonces, en un recorrido normal lo que tendremos que tener en cuenta es que más o menos se utiliza una medida de un tranco de unos 3 metros y algo, 3,40 aproximadamente. Cuando hay una combinación tenéis que tener en cuenta que hay una zona de batida, una medida de batida, una medida de recepción, tanto en el primer salto de la combinación como en el segundo. Entonces, bueno, o si es una combinación de 3 saltos, pues en el tercero también. Una vez eso, lo que vosotros tenéis que hacer para medir los trancos es contar esa recepción, que viene a ser más o menos de 1 metro,
Luego contaréis los 340, 340 y la batida, por ejemplo, en una calle, en un doble de 2 trancos. Esto tenéis que, más que contar el tranco en sí, que muchas veces nos centramos en tengo que contar el tranco, tenéis que ver qué medida ha estipulado el jefe de pista entre esos 2 saltos y qué medida es el tranco habitual de vuestro caballo. Porque si vuestro caballo tiende a tener un tranquito corto, por ejemplo, Ipsi es una yegua que tiende a que su tranco no sea muy amplio, pues yo tengo que ver si la combinación me viene corta o me viene larga. Es más eso, ¿no? Es más importante el saber cómo tengo que entrar, con qué ritmo de galope, con qué amplitud de tranco tengo que entrar a la combinación, que saber que tengo que meter 2 trancos por narices, ¿vale? O 3 o los que sean. Entonces, yo haría hincapié en esto y a la hora de si queréis aprender a medir los trancos, pues medir el tranco de vuestro caballo habitual, ver dónde pasar galopando por una zona, que alguien os marque dónde ha batido es en ese primer tranco y dónde se ha recepcionado en el tranco, medir cuánta distancia hay y en función de eso ya podéis tener el tranco exacto de vuestro caballo. Pero siempre en función a la velocidad que lleve. Me he dejado una pregunta para el final que me hace muchísima ilusión. Y es, bueno, pues una chica que me ha dicho que es su primer concurso, que le dé recomendaciones, que qué haría, cómo se sentiría, etc. Bueno, yo os voy a hablar de manera general de cualquier disciplina, ¿vale? Siempre hay nervios. Y sobre todo en un primer concurso, ¿no? Están esos nervios de cómo lo haré, seré capaz, podré, no sé si se me va a olvidar algo. Para empezar tenéis que tener en cuenta que si estáis en ese concurso es porque podéis hacerlo de sobra. No conozco a ningún profesor que esté en su sano juicio que lleve a sus alumnos a un concurso en el que no sean capaces de hacerlo. Por lo tanto, seguramente habréis ensayado, habréis hecho recorridos o reprises en casa que tengan ese nivel. Habréis hecho ejercicios que se asemejen o que incluso sean más complicados que lo que vayáis a hacer el día del concurso. Por lo tanto, respirar y tener claro que si estáis ahí es porque podéis hacerlo. Y contar que tenéis los nervios en el bolsillo, que bueno, que vais a tener que aprender a convivir con ellos porque siempre existen. Porque, ¿qué os creéis? ¿Que los que corren en las Olimpiadas no tienen nervios? Tienen más nervios que vosotros, porque tienen que una responsabilidad enorme. Representan a un país, están defendiendo su plaza en el equipo olímpico, tiene que salir súper bien el caballo y demostrar que el caballo puede con ello. O sea, tienen una responsabilidad enorme, claro que tienen esos nervios en el bolsillo, pero han aprendido a dejarlos ahí, ¿no? A tenerlos ahí, quietos. Entonces, bueno, vosotros con los concursos iréis aprendiendo a esto. Más recomendaciones. Si vais a hacer un concurso de salto, bueno, pues lo importante, lo que yo suelo hacer en la pista, que también hice un vídeo sobre ello y os lo dejo abajo, es que nosotros vemos la pista caminándola, ¿no? Una vez andado todo el recorrido pie a tierra, nos solemos poner en el último salto y cerramos los ojos y hacemos mentalmente, nos imaginamos mentalmente haciendo el recorrido, por dónde pasaría, a dónde llegaría, qué vuelta tengo que hacer, porque así como que tu cerebro ya lo ha hecho una vez. Entonces, esta es una forma muy importante y muy buena de memorizar. Luego, otra cosa que solemos hacer y para combatir un poco esos nervios es que cuando ya estás dando el salto número 1, mires al segundo, centres tu atención en el siguiente paso, te adelantes. ¿Por qué? Porque al final en los recorridos lo importante no es la altura. Vais a ir a una prueba que de sobra podéis con ella. Lo importante es cómo unís lo que hacéis entre medias de esos saltos, ¿vale? Esa vuelta, ese no perder galope, etc. Entonces, si os centráis en lo siguiente, ya eso, sin daros cuenta, lo estáis trabajando. Por lo tanto, y por resumir, lo más importante es que cuando ya estéis llegando al salto, cojáis, miréis al siguiente, porque tendemos a mirar hacia el suelo. Y entonces cuando tú te quedas mirando al suelo en el último tranco, pierdes visión, te desconectas un poco con lo que ibas a hacer después. Entonces esa manera de mirar al siguiente y anticiparte es súper importante. Y bueno, luego tiene otras cosas muy positivas, como por ejemplo que si tú ya sales mirando al siguiente, no te adelantas. Bueno, hay otras cosas que iremos explicando en otros vídeos. Por último, si vuestro concurso es de doma clásica,
Yo os recomiendo, os cuento un poco lo que hacía yo cuando competía en esta disciplina. Lo que yo hacía era que como la reprise te la dan antes y tú la practicas muchas veces en las clases, etcétera, me pintaba un cuadrilongo en una hoja y cogía 3 colores, el azul por ejemplo para el paso, el verde para el trote y el rojo para el galope. Y entonces me pintaba la reprise con los 3 colores para memorizarla y la iba haciendo en el papel. Esto a mí como truco me sirvió mucho. Y de una forma similar a los recorridos de salto, pues haría lo mismo. Cuando ya estéis haciendo una figura, pensaría en la figura siguiente para irte un poco anticipando y preparando pues esas ayudas necesarias para hacer el ejercicio. Como resumen final, o cosa que a mí me gusta hacer, es que cuando acabamos un recorrido o bueno, hemos hecho un trabajo en casa, yo tengo una agenda y me suelo apuntar un poco pues las experiencias, qué cosas he hecho mal, qué cosas tengo que mejorar, qué cosas me han gustado. Y la verdad es que de cara a los siguientes concursos o cuando pasa un tiempo y de repente te pones a leer, pues bueno, pues esas anécdotas te gustan, te enseñan, ves cosas que dices, jo, ya no las hago, o jo, estas las sigo haciendo, ya pasa 6 meses y debería mejorarlas. Entonces, bueno, pues os recomiendo que si tenéis una libretita a mano, pues que podáis ir apuntando esas experiencias que luego están muy chulas leerlas a lo largo del tiempo y después de los entrenamientos. Y por último, deciros, estás en tu debut, es tu primer concurso, tienes toda la ilusión puesta en él, en los meses que habrás preparado todo esto, la paliza que te has dado a cepillar y a poner guapo a tu caballo. Recuérdalo y celébralo con toda la gente que quieres, con todos los que te han ido a animar, con tu caballo, porque es una experiencia única, porque es la primera vez que vas a debutar y no hay más. Y eso, que lo disfrutes un montón, que pase lo que pase, al final es un paso adelante, un paso más hacia tu siguiente meta y bueno, que enhorabuena por ese debut y bienvenida al club. Y bueno familia, se me ha hecho corto el vídeo de hoy, la verdad es que ha pasado volando, que tengo ganas de grabar ya el siguiente, vamos a grabar el siguiente ya. Que nada, dicho esto, suscribiros al canal por favor si no lo habéis hecho ya, que cada vez somos más y más y me hace muchísima alegría esto. Y os espero el próximo jueves en el siguiente vídeo. ¡Un besito familia!